Bienvenidos a Modagrafías. En este podcast los llevaré a ustedes y a Dani Bravo, amante y neófito de la historia de la moda, por la vida, obra y secretos de los personajes más icónicos de la moda nacional e internacional. Yo soy Jimena Bravo, diseñadora y fundadora de Farfelu, y esto es Modagrafías. Comenzamos. ¿Cómo estás, Coquita? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos todo. Ay, muy bien. Ya me estoy de mejor humor. Ya desayuné, ya estoy plena, completa. Cálmate, plena. Oye, ¿de qué te dije que te tenías que vestir el día de hoy? ¿Cuál fue la temática? Me dijo mexicana, pero también en la semana me dijo que iba a ser muy 8 de marzo, muy empoderamiento femenino, muy perrita, muy todo. Y yo dije, pues no sé cómo vestir. Y se vistió, según ella, bien mexicana, nada más se puso un cropcito. Mis ojos, mis sombras, tienen verde, blanco y rojo. Ok. Wow. Qué mexicana. Qué mexicana. Bueno, ¿y qué idea más o menos tienes de quién podemos hablar el día de hoy? Hoy toca ícono, ¿no? Uh-huh. Mexicano, obviamente. ¿No? Ajá, pues sí. Pues un ícono mexicano está Thalía. Thalía es un ícono mexicano de la moda. Está Huracaña. Déjame pensar. Te voy a decir Niurka y ni siquiera está. Es cubana. Está también Verónica Castro, ícono de la moda mexicana. Creo que estás un poco lejos. Muy lejos. Estás severamente lejos, pero... Muy cercana a María Félix. Sí, más cercana a María que a Verónica y a Thalía. Flor Silvestre. No. Maldita sea. Vamos a echarnos esta historia. El día de hoy vamos a comenzar. A ver. El día de hoy para este podcast vamos a platicar de una gran artista. De una mujer que ha inspirado y seguirá inspirando generaciones en moda y en todas las artes por su historia, Frida Kahlo, por su estética, por su personalidad y por su pintura. Hoy hablaremos del fenómeno artístico y cultural que desató una mujer adelantada a su época. Hoy vamos a platicar y a viajar por la vida de la historia y el arte de la iconiquísima Frida Kahlo. Sabía, cuando dijo que muchos se inspiraban en ella, dije, ¿quién más? O sea, ¿quién más? Pero por supuesto. Es la bueno, antes de empezar, total. ¿Qué tanto sabes de Frida Kahlo? Sé, así como que muy empoderada no era, porque Diego Rivera era un maldito asqueroso y aún así pues, ahí estaba con él. ¿Qué más? Sí era empoderada en sus pinturas, o sea, le gustaba la pintura, le gustaba el arte y le gustaba todo eso. O sea, como que... Quita tu sonido, por favor. Sí, perdón. Como que en lo que le gustaba en el arte, sí era empoderada, o sea, como que en eso sí se podía. Pero en su vida personal, hasta en sus amistades, era todo un ambiente súper machista, misógino, asqueroso. Ok, eso es lo que sabes a grosso modo de su historia. También vi la película con Salma Hayek donde ella se quedó así paralítica. Y después ya. O sea, ¿pero sabes toda la historia de todo eso? No. Ok, te la vas a echar ahorita, vamos a comenzar con esta historia. Quería ponerla también en el marco del 8 de marzo, justamente por todo lo que implica la parte del arte y la parte de la persona, de lo que representaba Frida Kahlo para las mujeres en la época. No tanto de su vida personal, porque tienes completamente la razón. En su vida personal era una cosa totalmente aparte, pero en lo que representó para muchas mujeres en cuanto a la parte de arte y a la parte de estar representando a la mujer como artista, como una nueva forma representarnos en esa época. Sí, o sea, sí, por eso quería meterla en esta onda, 8 de marzo, y pues vamos a empezar con esta historia. En esos tiempos, pues, había muy pocas mujeres en el ojo público, en referente al arte. En referente al arte y en referente a todo. O sea, pues Frida Kahlo es... Bueno, ahorita vamos a empezar. Vamos a empezar porque este tiempo es muchísimo antes de todas las que hemos platicado ahorita. O sea, es terminandito la revolución. Entonces,
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Fue la cuarta hija del fotógrafo alemán nacionalizado mexicano Guillermo Kahlo y la mexicana nativa de Oaxaca Matilde Calderón. Fue la cuarta de 5 hermanos, Matilde, Adriana, Guillermo, quien murió a los pocos días de nacer, y Cristina, que era la más pequeña y la más contemporánea a su edad, razón por la cual se convirtió en su mejor amiga en gran parte de su vida y en su compañera de vida. Por parte de su padre, tuvo otros 3 hermanos, Luisa, Mariana y Margarita. La familia Kahlo Calderón estuvo originalmente asentada en Veracruz, lugar al que llegó el padre de Frida en 1890. Luego de su matrimonio con Matilde, se mudaron a la famosa casa de Coyoacán. Ajá. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. La niñez de Frida fue triste. Mucho de lo que ocurrió en su niñez la afectó toda su vida y está demostrado en su arte. Antes de su nacimiento, su madre Matilde perdió un hijo, al único hombre que tuvieron, a Guillermo. Se atribuye que por eso Matilde no le dio a Frida el cariño que necesitaba. Frida siempre se sintió distante de su madre. Por otro lado, Frida tenía una relación muy buena con su padre Guillermo. Guillermo fue quien le mostró los secretos de la fotografía y el arte, y aquí fue donde empezó su interés por la pintura. Y se nota mucho ese amor esas bases de fotografía en todo en todas su sus arte. pinturas. En 1913 Frida contrajo poliomielitis. Ah, por eso. La polio es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. Uh-huh. La enfermedad deformó su pierna y le causó mucha vergüenza. No llevó una riostra, que es como un molde, como para sostenerlo, como para no perder la forma. Como un cabestrillo. Como un cabestrillo, parecido, pero es que es como, ¿no has visto estas como aparatos sí, como que les ponen a cuero, los niños? ¿no? Uh-huh. Sí. No llevó una riostra y eso causó que la deformación se extendiera a su espalda y a su cadera. Al principio sus padres no notaron la enfermedad, pero cuando la notaron demostraron mucha atención. La polio la dejó 6 meses en cama y le hizo cojear por el resto de su vida. Frida empezó a asociar el dolor con la tensión. La limitación motriz de Frida, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintará en su vida adulta reflejan la temática de la soledad desde su infancia. Aquí te puse unos para que los vieras. Se llama 4 habitantes de la Ciudad de México y se supone que la niña es una representación de ella. Y esta niña con máscara de muerte o ella juega sola. Qué miedo. O sea, qué bonito arte, pero sí está creepy. O sea, si te lo topas en un castillo abandonado y dices como, mejor me salgo de aquí. Su padre la convenció de probar deportes para recuperar la movilidad. En esa época los deportes eran considerados actividades poco dignas para el comportamiento de una mujer. Y hasta ahorita, o sea, apenas está saliendo las ligas femeniles. Pero para deportes. Que veas que su papá también era como supongo que porque era europeo, quiero pensar, pero su papá también tenía una idea como más revolucionaria de cómo educar, cómo educar a una niña. Esto poco le importaba a Frida, lo que dijeran los demás, y de que era poco digno para las niñas, y empezó a practicar natación y boxeo. ¡Órale! Desde muy joven, Frida siempre tuvo claras las líneas de su estética. Ella prefería la ropa de hombre. De hecho, hay muchas fotos donde ella está en traje. Como en esos pantalonzotes. Altísimos, con camisa, corbata y saco y así. Era una persona que resultaba muy original, poco convencional, y más en las familias tradicionales mexicanas de la época. O sea, estamos hablando de 1910, cuando nació nuestro abuelito, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, tener una hija que vestía con trajes de hombre, chalecos y pantalones era casi traumático para la familia. Sí, de hecho, mi abuelita nos contaba que nunca en su vida había usado pantalón. O sea, nunca desde niña había usado pantalón. Y que su tía, que fue una de las personas que la crió, le cuidaba muchísimo el pelo. O sea, que eran puntos muy importantes. La estética de la falda y el pelo en una mujer eran puntos básicos, importantísimos en esos tiempos.
Bueno, entonces era casi traumático para la familia tener una hija así, especialmente para su madre, que era muy conservadora. Su mamá era muy católica, conservadora, y Frida y Cristina, que era su hermana más cercana, constantemente estaban como retando ese límite de hacer burlitas acerca de la religión. Ajá, y su mamá era como muy así, ¿no? Pero desde entonces se veía que Frida era como muy edgy para esas cosas. En 1922, Frida se convirtió en una de las primeras mujeres estudiantes de la preparatoria. Fue una de las primeras 35 mujeres admitidas para estudiar en un colegio de 2,000 alumnos. ¿Qué? ¿35 mujeres de 2,000 alumnos? Porque fueron las primeras mujeres admitidas para estudiar. Te lo firmo y te lo apunto que fueron acosadas vilmente por esos 1970. Por eso, sí. Pero 1970. No hagas cuentas, Ale. No lo hagas. Qué bueno que me gustan las plantas, no las matemáticas. A la edad de 15 años ya estaba enrolada en la que se consideraba una de las mejores escuelas secundarias de México. Aprendió a leer en 3 idiomas. Pasaba tardes leyendo e investigando filósofos, pintores. Y tenía el sueño guajiro de ser médico. A Frida le encantaba leer, a Frida le encantaba estar informada, y aparte empezó como a informarse acerca de muchas cosas que tenían que ver como con el exterior, lo que estaba sucediendo en Europa, el marxismo y como teorías así bien locas. Y anteriormente todos los médicos eran hombres. Todos, absolutamente todos, hasta los que decías tú, pero ¿podría entrar una mujer como las parteras, los ginecología? No, eran hombres. Eran hombres porque los hombres sabían todo, de todo. Entonces, de hecho, este es un dato curioso extra que te voy a decir. La primera persona la cual era como partera, que era, bueno, que se dedicaba a la ginecología y tuvo menos casos de defunción por nacimientos, o sea, su porcentaje era un 85 que salían vivos y un sobrante 15 que fallecían. Y ya hasta después se descubrió que ese médico no era hombre, era mujer. ¿Tiene lógica? Para que vean, o sea, dato curioso, pero se me hace como vaya, en ese mundo gobernado de hombres. Pues Frida tenía el sueño guajiro de ser médico. En esa época la escuela había sido elegida para un ambicioso experimento postrevolucionario, porque en la niña, o sea, Frida recuerda que en su infancia pues la revolución estaba como en su apogeo y su mamá metía a los heridos a su casa, los curaba, los alimentaba, entonces ella observó toda esa parte y pues terminó la revolución. Y la preparatoria donde estudiaba Frida fue elegida para hacer un ambicioso experimento postrevolucionario que consistía en cubrir las paredes de los edificios públicos con grandes murales que relataban la nueva historia creciente del país. Para estos murales se contrató a los pintores más prometedores de México, que en ese entonces, como habían hecho como un ¿cómo se llama? Sindicato. Habían hecho un sindicato y cobraban muy poquito, y entre todos esos muralistas que estaban, el miembro más prominente era Diego Rivera. Que mira, Diego Rivera, te traigo un pollo así. Te tengo un pollito y luego, espérate que acabes de escuchar la historia. Porque mira, Frida... Ya estoy así como, ya sé lo que me espera. No sabes. Frida estaba encantada con Diego. Y le gustaba... ¿Qué le veía? No sé qué le veían las mujeres a Diego Rivera, la verdad. No sé. O sea, no había nada bueno. Hasta yo quiero saber, pero no sé. O sea, no. No se sabe. No se sabe. Frida estaba encantada con Diego. Y le gustaba gastarle maldades, hacerle travesuras, le escondía la comida, le hacía bromas, molestaba a sus modelos, aunque románticamente para ese entonces Frida estaba locamente enamorada de su novio Alejandro Gómez Arias. Dicen que en su escuela había un grupito de chavillos, entre ellos Frida, a los que les decían los cachuchas, que siempre traían una cachucha, por eso les decían los cachuchas. Y ¡Guau! Sí, guau. Pero eran, estaban siempre como que haciendo bromas de mal gusto, y como eran como muy letrados, eran como estos niños ñoñillos, tetillos que sabían muchas cosas del exterior, y entonces siempre estaban haciendo como
como teorías en los pasillos de la escuela y molestaban a los profesores y una vez metieron una burra a una clase, o sea, como que eran ese tipo de personas, ¿no? Espera, ¿por qué metes una burra? No sé cuál es la historia de la burra, pero... Oigan, los burros ya están en peligro de extinción, por eso voy a cuidar a la ¡Ay, qué pendeja! No la vi venir. Ay, Dios mío. Bueno, Alejandro Gómez Arias era el novio de Frida y era el líder de los cachuchas. Ok. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, pasó algo muy terrible. Frida tuvo un accidente espantoso. O sea, iba en el tren, creo que hacia Xochimilco, con su novio Alejandro, iban en un camioncillo. Y hubo un accidente ocasionado por un tren en la línea Xochimilco que embistió al camión que viajaba. Y en este percance, una barra de hierro la atravesó brutalmente. Lo que provocó, oye, es que hasta leerlo me da como... Lo que provocó grandes deformaciones que la marcaron el resto de su vida y le hicieron vivir en un dolor constante, en una tortura física permanente. Ella misma lo describe muy bien. El pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Literalmente la perforó. Entró por la espalda y le salió por la vagina. Le rompió la columna en 3 lugares. La pelvis, las costillas, el fémur y la pierna por 11 lugares. Y también se le rompió la clavícula y el pie izquierdo estaba dislocado y aplastado. O sea, cuenta también la anécdota, la historia de este accidente, que había un vendedor o una persona que traía en el camión un conito como con polvo de oro. Esa es una anécdota que quién sabe de dónde se la sacaron, pero la leí y la escuché en varios de los documentales. Incluso en la película de Frida de Salma Hayek. Yo cuando vi la película dije, ay, está inventada que... Porque en la película Salma, ay, es que ve un conito que creo que trae un zapatero, un bolero con polvo de oro. Y le dice, ay, a ver, y en ese momento pasa el accidente. Pero eso realmente lo leí y lo vi en varios documentales. Como que sí pasó. Pero ¿qué pasó? Cuando pasó el accidente, pues obviamente la atraviesa el metal, la atraviesa el pasamanos, toda su ropa se desgarra, ajá, queda tirada en el pavimento con esta madre enterrada y el polvo le cayó encima, desnuda, entonces estaba mezclado tirado en el piso, mezclado la sangre con el polvo de oro y con la barra de hierro atravesada en su cuerpo. Y llegó un señor y puso la rodilla encima de su cuerpo y le sacó la vara. Y entonces Alejandro solamente recordaba como los gritos de dolor de Frida. ¿Pero por qué hicieron eso? Ay, güey, ¿qué les pasaba por pinche cabeza? Por eso se morían en esos tiempos. Es que solo de pensar cuando lo estaba leyendo, ay no. No, me da. Frida se salvó de milagro y por una fuerza de voluntad fuera de lo común. Pero no quedó realmente bien. Imagínate si de por sí de niña ya había sufrido todo lo de la polio y luego súmale este accidente horrible que le destrozó todo el cuerpo. O sea, de verdad sobrevivió de milagro. No quedó realmente bien ni física ni psicológicamente. En este sentido, no ayudó mucho que sus padres, profundamente afectados por el estado en el que su hija había quedado, no fueran a verla al hospital durante un mes. ¿Qué? ¿Así de huevos? No me gusta verte. Sí, no querían verla toda, o sea, literalmente era un yeso completo. Uh-huh. No querían verla. Ella estuvo absolutamente sola. Si Frida ya era una chica con tendencias extravagantes, esto supuso la vuelta a la tuerca definitiva. Este accidente está relacionado en mucho de su arte, o sea, casi todo su arte tiene que ver con sus dolores. Es muy cierto. También durante esta convalecencia fue cuando Frida comenzó a pintar autorretratos. El mal físico la martirizó siempre y se pasaba gran parte de la vida en la cama. Se sirvió de unas poleas y armaduras para corregir en lo posible la postura de la espalda. Para soportar el dolor, recurría a la morfina, de la que se hizo adicta al igual que al alcohol. En septiembre de 1926, pintó su primer autorretrato al óleo que le dedicó a su novio Alejandro Gómez Arias. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia. Reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Ya un poco recuperada del terrible accidente, a sus 21 años Frida comenzó a frecuentarse en ambientes políticos, artistas e intelectuales. O sea, ya para esto ya había recuperado la movilidad, ya había salido de su casa, o sea, pero su accidente fue a los 18.
Ujú. A los 21 fue cuando ya podía caminar, se ayudaba de un bastón, toda la vida traía un bastoncito, pero ya tenía movilidad, que era lo importante. Entonces empezó a salir, se comenzó a frecuentar en ambientes políticos, artísticos e intelectuales, se rodeó de un ambiente lleno de marxistas, intelectualistas, socialistas, idealistas, revolucionarios, líderes estudiantiles y exiliados políticos. Gracias. Sí, como Trotskis, Ajá. que Pero está también en su casa y que era amiguísimo de Frida. eso ya lo vamos a ver adelante porque, o sea, todos estos ambientes, ella desde que estaba bien chavita se rodeaba de estas personas, sale, se empieza a rodear más de este círculo y gracias a estas reuniones se reencuentra con Diego Rivera. Que no quiero que toques ese son, pero está bien porque es parte de su vida. En la época en que Diego se reencontró con Frida, en 1928, ya había estado casado 2 veces. Tenía 3 hijos e innumerables amoríos. Un amigo dijo: aunque era innegablemente feo, atraía a las mujeres con la misma naturalidad que los imanes atraen al hierro. ¿Cómo? Es que ¿cómo? No me lo explico. Es que, o sea, bueno, quien no haya visto a Diego Rivera, que creo que no hay persona, No hay persona que pero no haya visto una foto. Diego Rivera era muy feo. O sea, hasta tenía un apodo como el sapo. Ajá, el sapo, él se decía, el sapo. Ajá. Y sí, parecía un sapo. Parecía un sapo, sí, era muy feo. O sea, era muy feo. Supongo que llamaba, o sea, como que la atención por ser artista. Supongo en ese entonces ha de Por haber ser sido como... intelectual. Ajá, ha de haber sido como ser Ronaldo, ¿no? Ay, no Pero sé. versión 1900, no sé, me imagino, quiero pensar. Como las groupies, ¿no? Tal vez. Tal vez. Sí, Un día- Rigo. Rigo Tobar. También. Rigo También. Tobar tenía muchas groupies. Un día Frida decidió llevarle a Diego sus pinturas, las puso en el piso y él estaba pintando en un mural y le dijo, baja, así de huevos. Y el otro así como, bueno, bajó y para ver las pinturas de Frida y pensó que las telas y la artista que las traía eran extraordinarios. Más tarde escribió, para mí era obvio que esta chica era una auténtica artista. Frida y Diego se hicieron pareja. ¿Cuántos años tenía él y cuántos años tenía ella? Frida tenía 21 años, Diego tenía 41. Ay, perdón por ese sonido tan fuerte, se escuchó muy alto. Diego medía 1,85 y pesaba 130 kilos. Y Frida medía 1,60 y pesaba menos de 50. Le doblaba, o sea, Le eso doblaba era- la edad, el peso y la altura. Sí. Ay, no, hasta pensarlo me da asco. Sí. Uy. Luego de un breve noviazgo, Diego y Frida contrajeron matrimonio el 21 de agosto de 1929. Su madre, o sea, la madre de Frida, no quería a Diego. Decía que era demasiado gordo y que era casi como un matrimonio entre un elefante y una paloma. Tenía Pero, un o punto. sea, Era de el 10 hecho, perfecto. Diego le pidió la mano al papá de Frida y el papá de Frida le dijo así como, pues está enferma y va a estar enferma toda su vida. Si la quieres así, te quieres casar con ella, pues cásate. Si la quieres, ¿quieres Ajá. un producto? Bueno, así que qué tan avanzado era, pues no, ¿eh? No. Luego de un breve... Ah, sí, esto ya lo dije, perdón. Antes de cumplir el primer año de casados, llegó la primera infidelidad de Diego. Espera, acotación. La primera. La primera. Diego era la persona más infiel del mundo mundial. O sea, Diego nunca le fue leal a Frida Kahlo. Nunca. Yo creo que ni en sus pinturas. No, Nunca. Diego... O sea, es que tenía una idea... Diego era el típico fuckboy Ujú. que no tiene responsabilidad afectiva y te dice que así son las cosas porque son más prácticas y te hace, ¿cómo se llama? Gaslighting. Ujú. Te hace pensar que así son las cosas y así es natural, entonces tú toda la vida estás pensando como, sí, yo estoy exagerando. O sea, él es libre, yo lo conocí libre porque lo quiero atar. Eso hizo Frida, eso pensaba Frida, y Diego la tenía en la palma de su mano, siempre, toda la vida. Entonces le fue infiel 1000 veces, Frida se adaptó hasta el final de la vida, pero eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo, pero sí, Diego, esta fue la primera vez que le fue infiel a Frida. No sean así, por favor. No. Frida estaba furiosa y con el corazón destrozado. Yo lloraba desconsoladamente,
pero me distraía cocinando, limpiando y a veces pintando. Y cada día acompañaba a Diego al andamio. La característica vestimenta de Frida Kahlo, adoptada durante su tiempo en Cuernavaca y tomada de las raíces de su madre, inmortalizó su imagen para la posteridad. Uh-huh. La estadía de Frida y Diego en Morelos a principios de los años 30 tuvo una gran influencia tanto en el estilo artístico como en el vestir de la pintora. Estoy hablando muy así, ¿no? Uh-huh. Sin la R. Frida vivió una reconexión con el folclore mexicano y su ascendencia mestiza, adoptando la vestimenta tradicional tehuana para su vida cotidiana, convirtiéndola también en una de las características de su pintura. La artista se presentaba en el traje típico zapoteca, en el que predominaban las flores, especialmente las rosas, bordadas en las diferentes partes de las largas faldas. Frida portaba la falda usualmente como un chal con flecos, cargada de accesorios como delicadas joyas de oro o prominentes collares. Flores e hilos rojos adornaban su peinado, el que acomodaba con un maquillaje en donde se exageraba el rubor que resaltaban sus cejas y rasgos de su rostro. O sea, también se cuenta que usaba esa ropa que le quedaba como más holgada para tapar pues, las cicatrices y todo lo que había pasado con lo de la polio y las deformidades que tenía, y que a Diego Rivera le encantaba que vistiera de esa manera. Entonces ella adoptó esa vestimenta también para satisfacer que a Diego le gustaba que se vistiera de esa manera. Ay, pero es que, bueno, ok, está bien, pero qué bonitas vestimentas tenía. De hecho decían, muchos, sí había escuchado, o sea, cuando era pequeña decían, es que Frida Kahlo era muy fea, y quién sabe cuánto. Y yo cuando la fui conociendo, creciendo, dije, no era fea. O sea, que se dejara el vello del bigote y el vello de las cejas era un statement para ella, o sea, porque las mujeres no podían tener vellos. Y para ella era una manera de estar, ¿cómo se llama?, en contra de la estética del momento, porque uh-huh. era un statement revolucionario, una mujer con bigote y una mujer con uniceja. Y era preciosa, o sea, si la ven, o sea, en sus pinturas y todo, ella cómo se mostraba, o sea, cómo era su imagen de ella a su parecer, es una imagen muy bella, y si la vemos así, nosotros que no la conocimos, como y no hay videos. Sí hay. ¿Hay videos de ella? Sí, muchos. Ah, bueno. Bueno, pero verla así es como, sí era muy bella. En 1930, Frida se embarazó por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente de 1925, el embarazo de 3 meses debió ser interrumpido, según decidió el médico Jesús Marín. Por aquel entonces, otros médicos opinaron que probablemente Frida nunca podría tener hijos. Para este entonces, Frida comenzaba a pintar un poco más, pero se veía inspirada por lo que veía de manera más íntima y relacionaba mucho sus pinturas con sus sentimientos. Por estos años, el ambiente político de México para los simpatizantes de izquierda se volvió complicado debido al gobierno de Plutarco Elías Calles. Los encargos de murales, o sea, porque Frida y Diego eran de izquierda. Uh-huh. Los encargos de murales a Diego Rivera, iniciados por el ministro de Educación José Vasconcelos, se paralizaron. Como la fama y la reputación de Rivera había crecido en Estados Unidos, le sugirieron encargos allá. Y vivieron en Estados Unidos entre 1931 y 1934, pasando la mayor parte del tiempo en Nueva York y Detroit. Encontrándose en esta ciudad, Frida quedó embarazada de nuevo. Ansiaba un bebé, pero al mismo tiempo temía mucho que el embarazo la matara. Los doctores le aseguraron que podía tener al niño por cesárea y Frida confió. Desafortunadamente, una noche comenzó a sangrar, la llevaron al hospital y al llevarla la hemorragia continuó hasta que perdió al bebé y casi muere. Estuvo internada 30 días, inundada de dolor, y durante su recuperación pintó el autorretrato Aborto en Detroit. Es aquí en Detroit donde Frida decide conscientemente que pintará sobre sí misma, sobre los aspectos más dolorosos e íntimos de su vida. Diego no quería regresar a México, pero ya no tenían dinero. Y luego de una acalorada discusión, Frida lo convenció de regresar. Frida y Diego vuelven a México. Diego estaba enojado con Frida y le echaba la culpa de todo, incluyendo de sus fracasos. Hombre. A los pocos meses se enamoró de otra mujer. En el pasado, Frida se había hecho de oídos sordos al dolor que le producían las infidelidades de Diego, pensando que ninguna otra mujer estaría a su altura ni a la de Diego. Esta vez fue imposible.
Diego tenía una relación amorosa con su hermana Cristina. Nunca había sufrido tanto y no sabía que podía sentir tanto dolor. Ella era la hermana que yo más quería, y tú sabes lo que Diego significaba para mí en todos los sentidos. Él vivía una vida plena sin el estúpido vacío de la mía, pero nunca pensé que lo fuera todo para mí y que para él yo solo he sido un poco más que un trasto. Ahora veo que no soy más que una muchacha decepcionada y enamorada de un hombre que la ha abandonado. Y sí. Frida se cortó el cabello muy corto, o sea, cortó ciclos, cerró ciclos. Se cortó el cabello así cortísimo como niño y dejó de vestir las ropas que a Diego le gustaba que vistiera. Compró un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México y se fue a vivir ahí con su monito, porque tenía un monito. Sí, recuerdo. Hasta también aparece En pinturas, en varias pinturas. en pinturas y también hasta en Recuérdame hacen una alusión a los monitos. Sí, cierto. De Frida Kahlo. En Recuérdame, en Coco. Ah, bueno, perdón. Mi situación me parece ridícula. He desperdiciado mis mejores años siendo mantenida por un hombre sin hacer nada, pero creo que lo hice para ayudarle y en su propio beneficio. Después de 6 años, su respuesta es que la fidelidad es una virtud burguesa y que existe solo para explotar a la gente y obtener unas ganancias económicas. Frida decidió que si la fidelidad era una virtud burguesa, tampoco quería practicarla. Así que comenzó a tener muchos amantes, hombres y mujeres. Frida disfrutaba mucho su sexualidad y para ella el sexo era una demostración de poder. O sea, dijo, no puedo contra el enemigo, me uniré a él, quiero a este güey. O sea, es que ella tenía una dependencia emocional bien cabrona a Diego Rivera. Y con tal de estar con él, dijo, pues voy a hacer lo que él hace, ¿no? Si él es infiel, yo voy a ser infiel y pues así a lo mejor me adapto, ¿no? Y hay una historia así que escuché en una entrevista. Tenía una alumna, porque Frida dio clases en un momento de su vida. Su alumna Estela de Basagoda cuenta en la entrevista que una vez se acercó Frida muy cerquita a su oído y le dijo, tú tienes un novio, ¿verdad? Y le dijo, sí. Y es pintor, ¿verdad? Sí. Me siento como en Rubio Cabello Corto. Sí, y le dice ten cuidado, que se le acercó así mucho al oído y le dijo, no te cases con él, te va a echar a perder la vida. Y dice la alumna que en ese momento decidió que se iba a casar con un pastelero. Es que lo cuento bien gracioso. En ese momento decidí que me iba a casar con un pastelero. Está bien, mira. Frida era muy discreta con su vida amorosa. Y a pesar de estar separada de Diego, él era muy celoso con sus amoríos. O sea, a Diego le gustaba hacer, pero no que le hicieran. Es que es ahí cuando dices, amiga, date cuenta. Pero es que Frida tuvo muchas amigas, date cuenta, durante su vida y nunca se quiso. O sea, yo creo que sí se dio cuenta, pero no quiso salirse de ahí. Exacto. Por la dependencia emocional. Porque esto, o sea, todo esto que vemos acerca de la psicología y la terapia, en ese entonces no había terapia, no había manera. Y las parejas polígamas existen. Y mientras haya un mutuo acuerdo de que los dos vamos a hacer una relación abierta y va a hacer una relación de poligamia, está bien. Pero el chiste es que haya un acuerdo previo. Frida se casó con Diego sin saber que él tenía estas como pensamientos de que la fidelidad era algo burgués y que nunca le iba a ser fiel. Entonces ella se casó pensando que se estaba casando con Diego y se estaba casando con Diego y sus infidelidades, y con tal de seguir con él, 500,000 amantes. Con tal de seguir con él, ella adaptó el mismo estilo de vida que él para no sentirse herida y como para pagarle con la misma moneda, porque era constantemente ir y venir de, pues si tú me haces yo te hago y yo me acuesto con este y así. O sea, el chiste de Frida era lastimar a Diego como él la estaba lastimando, y para Diego siempre fue pues así está funcionando esta relación, y no, porque nunca hubo ese acuerdo de vamos a ser polígamos. Y lo peor es lo último que dijiste, o sea, ese sentir celos, ese querer controlarla, era como un, güey, neta, ¿estás mal de tu cabeza? Vete a revisar. O sea, quieres una relación abierta, pero sin que la persona con la que firmaste el contrato sea así, es como... Sí, o sea, ahí había algo... Os repito, las relaciones abiertas existen, pero tienen que ser de mutuo acuerdo. No es como, bueno, vamos a ser abiertos, pero ya cuando me conviene a mí, ¿no? O sea, sí, nada más cuando yo quiera y solamente yo. Y como yo quiera y cuando yo quiera, así sí, ¿no?
Bueno, el chiste es que Frida pues, tenía amantes y a Diego no le parecía tan bien, era muy celoso. Una vez encontró en la cama de Frida un escultor japonés. Llegó con con una pistolita y lo iba a matar. Hizo que el escultor se escapara trepando en un árbol y corriendo por el tejado. Uno de los amoríos más serios que tuvo Frida fue con un fotógrafo llamado Nicholas Murray, pero incluso él sabía que aunque se quisieran tanto, nadie iba a poder ocupar el lugar de Diego. O sea, estuvieron juntos mucho tiempo, pero él en entrevistas decía como, sí éramos dos, pero realmente éramos tres. Porque pues, Diego nunca iba a ocupar el lugar de Diego. Entre 1937 y 1939, el revolucionario de Ucrania, León Trotsky, fue exiliado por Stalin y Diego convenció a Frida de darle asilo político. Así fue que Trotsky vivió en la Casa Azul de Coyoacán junto a su esposa. Que allí, después se mudaron ahí donde es el museo de León Trotsky. Allí Frida tuvo un romance con el líder comunista. Se metió con Trotsky, estuvieron relacionados, fueron lovers. Y después de que asesinaron a Trotsky, Frida fue acusada de ser autora del asesinato. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad, al igual que su marido, porque sospechaban que Diego por celos había matado a Trotsky, o sea que lo había traicionado para que lo mataran. ¿Por qué chingados era culpa de Frida? También era sospechosa, también la metieron a la cárcel porque estuvo ahí, porque los dos después, no sé, Frida después se destapó como que sí era, tal vez lover Frida de Stalin y así como que, no sé, como que sí, está bien rara todas las ideas que traían estos chavos, pero el caso es que la acusaron, la encarcelaron un rato, también a Diego, y después los dejaron libres. Trotsky no recuerdo muy bien su imagen. No recuerdo el dato de que era muy compa de Frida y Diego. Es un señor bigotón de lentes. Un señor bigotón de lentes, pelo blanco. Sí. José Antonio Badía con lentes y con canas. Y con canas. Las obras de Frida tenían un contenido feminista para la época. Frida era una mujer libre, en teoría, para la época. Bueno. Y así lo reflejaba en sus obras, en las que hablaba abiertamente de sexualidad, de aborto, de lactancia y de maternidad. Daba voz a las mujeres reprimidas y enjauladas que no salían de sus casas o que no hablaban con libertad porque eso no les correspondía a su género. Esos años, o sea imagínate, para que un ícono feminista sea Frida Kahlo en esa época, quiere decir, o sea, ya que lo ves en retrospectiva ahorita, pues obviamente ya para esta época dices, no, pues después de todo lo que pasó en su vida personal con Diego, evidentemente no, pero para esa época, donde las mujeres no tenían voz, no había. Se robaban a las mujeres. Se las siguen robando. O sea, se las robaban para casarse con ellas. Había pedofilia, o sea, los casamientos eran de niñas de 14. 14 años con señores de pero 40. Eso sigue pasando. Se siguen llevando a niñas, siguen vendiendo niñas a cambio de terrenos o sea, en todo el mundo. Ni siquiera es como que está pasando aquí en Oaxaca, no, está pasando en todo el mundo todavía. Imagínense, en esos tiempos que era más ese apogeo y aún en las ciudades más urbanizadas seguía pasando. Sí, entonces se supone que Ciudad de México era la ciudad más moderna. Pero, o sea, incluso en las entrevistas que vi, para ese entonces, las mujeres que vivían en provincias y no podían ni siquiera decir la palabra piernas. De tanto como que estaba tan normalizado que fuera tan, no, es que no sé cuál es la palabra, como tan satanizado, todo tan. Sí, todo lo que incluía como cosas que tuvieran que ver con sexualidad o que ni siquiera con sexualidad, güey, piernas. No podían decir piernas, decían las cosas con las que caminamos. No podían decir nalgas, decían con lo que nos sentamos. Porque era tan persinado el asunto de poder explorar otra cosa que fuera más allá. Y entonces Frida sí fue un antes y un después de muchas cosas y mucho referente al arte para un precedente para las mujeres, para la expresión de las mujeres. Frida también era defensora del marxismo y de los derechos de los indígenas. Participaba activamente en política. Era un rol que estaba asignado casi exclusivamente al género masculino. Sí, políticas, médicos, todos los grandes puestos eran para hombres.
Y Frida y Diego también, muy a tu pesar, estaban muy involucrados también en muchas causas sociales, iban a muchas marchas y estaban muy, muy relacionados con causas sociales. Es que sí, o sea, es lo que te digo, o sea, en su vida personal no fue ese gran ícono feminista porque pues no, o sea, su relación, es que todas las creo que relaciones tiene que ver mucho, muy así. sí, con todo lo que traían detrás de cultura, porque todo eso les llevó a que ahora estemos viviendo este momento. Si ellos no hubieran vivido de esa manera en ese momento, no nos estaríamos dando cuenta que es otro mundo ahora, ¿sabes? O sea, tenía que pasar para que pasara. O sea, no sé si tiene sentido, es como el efecto mariposa. Pero eso es a lo que me refiero, o sea, todo lo demás, fuera de sus relaciones personales, sí era un ícono de rebelión y un ícono de ser progresista, de ser... Sí, para las mujeres. A principios de 1938, Diego convence a Frida de enviar 4 pinturas a un grupo que expone en Ciudad de México y por primera vez su pintura comienza a llamar la atención. Poco después de esa exposición recibió una invitación a exponer sus piezas en una galería de Nueva York y fue sin Diego. La exposición tuvo un éxito rotundo. Posterior a eso, André Breton, que fue el mismo que la invitó a Nueva York, invitó a Frida a París a exponer su obra. A París, imagínate. Frida se sentía incómoda en París, extrañaba México y sentía desprecio por sus colegas parisinos. No le caían bien los franceses, decía que eran una bola de señores snobs que estaban nada más sin hacer nada, no tenían nada más que hacer, más que estar hablando de cosas profundas y le daban hueva. Sumado a esto, Frida estaba recayendo. Aparte del dolor crónico de la espalda y el pie, tuvo que ingresar a un hospital por una infección en los riñones. La esposa de André Breton se ofreció a cuidarla cuando salió del hospital y se cuenta que eso culminó en un romance. La muestra de Frida en París fue un éxito. La diseñadora Elsa Schiaparelli, que luego vamos a platicar de ella porque también necesitamos platicar de esa diseñadora, presentó un vestido al que llamó Madame Rivera. Y Vogue puso en la portada de la revista una foto de Frida con las manos llenas de anillos. Pablo Picasso le regaló unos aretes con la forma de unas minúsculas manitas y el Museo del Louvre compró una de sus obras convirtiéndola en la primera pintura mexicana de la colección del Museo del Louvre. Toma eso, Diego Rivera. Toma eso, Diego Rivera. Pero, o sea, para todo esto Diego estaba en México dándose la vidaza con un chorro de mujeres haciendo lo que quiso y ellos seguían casados. Para esto, o sea, solo se habían peleado por lo que pasó con su hermana y ella decidió irse, pero nunca se divorciaron. Frida regresó a México en abril de 1939, se encontró con Diego y dijeron, pues ya, o sea, esto, se dio cuenta que Diego y pues se divorciaron ahora sí, el 6 de noviembre de 1939. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyoacán, se volvió a cortar el pelo y volvió a dejar de vestir las ropas que le gustaban a Diego. Fue un periodo de ánimo depresivo en el que el artista consumió alcohol como manera de aliviar su sufrimiento físico y psicológico. Hay 2 producciones pictóricas importantes en este periodo de separación, las 2 Fridas, que yo creo que es uno de los más famosos, y 2 desnudos en un bosque. La salud de Frida comenzó a deteriorarse. Tenía que pasar el tiempo con un corset y un aparato en la barbilla que la sostenía. Los doctores querían operarla nuevamente de la columna. Para este entonces Diego estaba en San Francisco, o sea, se había ido a San Francisco con una ayudante que tenía muy bonita, dicen, que se quería casar con ella y ya estaba allá trabajando en un mural. Cuando se enteró que Frida estaba tan mal, se preocupó por ella y retiró la solicitud de divorcio. Incluso se contactó con ella para pedirle que se volvieran a casar. Frida para este entonces había viajado a San Francisco para una evaluación médica y de paso contemplar la posibilidad de aceptar o rechazar la propuesta de Diego, aunque de momento mantuvo un amorío con uno de los asistentes del pintor, uno de sus amigos, y estuvieron juntos un rato, como un mes, y incluso el pintor le dijo, el asistente cuenta en una entrevista que Diego lo llevó a conocer a Frida al hospital y le dijo, te voy a presentar a mi esposa y te vas a enamorar de ella. Y el vato dijo, pues, ¿y sí pasó?
Y sí pasó. Y él, mira, Y sí sucedió. Y voz de profeta. salieron un rato, pero él cuenta que Frida estaba muy contenta y todo, pero le dijo como, ¿sabes qué? Es que sabes que tengo que volver a Diego. Entonces, luego de que terminó ese breve romance, Siempre. Frida decidió regresar con Diego y para el cumpleaños número 54 del muralista, vuelven a contraer matrimonio en una breve ceremonia civil celebrada en San Francisco. En 1943, Frida fue invitada... Era su cruz, güey. Frida fue invitada a dar clases en la nueva Escuela Pública Experimental de Pintura y Escultura de la Ciudad de México llamada La Esmeralda. Frida impartió clases en la escuela, pero como no podía transportarse tan fácilmente, sugiere a sus alumnos que vayan a la Casa Azul a tomar clases con ella. Muchos desertan, pero algunos persisten y van a ser sus alumnos por muchos años. Oigan, dato ¿qué? curioso, el museo de Frida Kahlo, la Casa Azul, es uno de los museos más caros a los que he ido. O sea, y era muy chiquita, o sea, fui porque me dijeron en la escuela que debía de ir. Y en esos momentos yo no tenía idea de qué era Frida Kahlo ni... Claro. O sea, ahorita sí digo, ay, sí, lo vale totalmente, pero en esos momentos no hagan eso cuando sean pequeños. O sea, tan siquiera denles una biografía. Y Pensé que les estabas diciendo que de pequeños no hicieran eso, que no fueran. No, le estás hablando a las escuelas. Las escuelas que no obliguen a sus alumnos a ir a lugares que no tienen ni puta idea, perdón, ni nada. Ni perra idea. Ni perra idea de qué es lo que pasó ahí, quién fue Porque el están personaje. yendo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La salud de Frida comenzó a deteriorarse. Cuando cumplió 37 años, ya su salud estaba muy comprometida. Ya no podía mantenerse de pie, ni sentada, sin soporte. 37 años. Sí, güey, o sea, imagínate, le atravesó una... O sea, No, sí. Es que ese accidente le la rompió, sí, literal. Y todo. La examinaron por rayos X, le hicieron transfusiones de sangre y punciones lumbares. Finalmente le pusieron un corsé metálico, y el primero de los 28 que tuvo que utilizar, la mayoría de ellos en yeso. Pasó todo el año 1950 en el hospital inglés, sufriendo dolores de cabeza, fiebre, infecciones y gangrena en el pie. Perdón. Comenzó a tomar morfina para el dolor y se hizo adicta a los analgésicos. Frida regresó finalmente a su casa de Coyoacán en silla de ruedas. Raramente salía de casa y durante largos periodos ni siquiera salía de su cama. En la primavera de 1952, Lola Álvarez Bravo decidió exponer la obra de Frida, que a pesar de su fama en ámbitos internacionales, nunca había tenido una exposición individual en México. Y pues ya la veían tan malita y esta Lola Álvarez Bravo dijo, antes de que pase cualquier cosa, quiero hacerle un homenaje en vida. Entonces hicieron una exposición de sus obras y cuenta la leyenda que el doctor le dijo a Frida, no te puedes ir no puedes despegarte de tu cama. Y Frida quería ir a la exposición y le dijo, es que no puedes salirte de tu cama, o sea, está contraindicado médicamente. Entonces, estando en la exposición, de repente llegó una ambulancia con una cama y era Frida. Era lo que te iba a decir, pues sí, la cama sí. no. Sí, no me puedo salir. Y le dijo al doctor, pues usted me dijo que no podía salir de mi cama, no me salí de mi cama. Aquí estoy en mi cama, ¿cómo ve? Y fue así a su exposición. Qué chido. 2 meses después de esa exposición, los médicos de Frida decidieron que tenían que amputarle la pierna derecha. Luego de esa intervención, Frida habló poco. Pasaba los días observando las palomas, las ramas de los árboles y las fuentes de su jardín. Su última pintura fue un bodegón con rodajas de sandía, 8 días antes de morir. Firmó con su nombre la fecha y el lugar, y luego escribió sus palabras de despedida en una de las rodajas de sandía, Viva la vida. Y es una canción de Coldplay, de hecho. Uh-huh. Espero que la partida sea feliz y espero no volver jamás. Oh. Frida Kahlo murió un 13 de julio de 1954. Tenía 47 años. Diego vivió 3 años más después de su partida y admitió que solo entendió el poder de su amor después de que ella muriera. Pendejo. Su última exposición como pintor fue un pequeño bodegón de rodajas de sandía. Es innumerable el número de diseñadores que se ha inspirado en Frida para crear. Entre ellos podemos encontrar a Jean-Paul Gaultier, Valentino, Givenchy, Comme des Garçons, Moschino, Kenzo y Naim Khan. Y esa fue la historia de Frida
Kahlo. Y la tenemos que mencionar porque Frida es un ícono de moda, de estética y de todo lo que tiene que ver con artes. Porque en cuanto a... O sea, solamente su solo ser ya es un arte. Sí. Toda la pintura que hacía, todo y toda la historia que trae detrás es otra onda. Totalmente. Y cuando la estuve investigando y cuando estuve viendo su historia, me pareció tan desgarradora todo lo que tuvo que vivir Frida para llegar a donde llegó y para estar como estuvo. Y todo el dolor físico y mental que vivió toda su vida. Y a pesar de todo eso, lo sobrellevó y fue y sigue siendo un ícono. Que hasta el momento ya hay muchas personas que explotan su imagen por explotarla. Porque pues sí es muy comercial. Porque capitalismo. Pero todo lo que pasó, como lo que hacen las escuelas. Yo sigo emputada. Pues bueno, esta fue la historia de Frida Kahlo. ¿Qué te pareció, Ale? Me gusta mucho su historia. Odio su historia romántica con Diego porque sí es muy dependiente, es muy enfermiza, mucha dependencia emocional, muy todo. O sea, netamente es como el amiga date cuenta que se lo dices 80 veces y no entiende y no se da cuenta. Así. Entonces, eran muy dependientes emocionales, tenían una relación súper tóxica. Pero aparte que lo que él dijo así el único momento en el cual comprendí el amor que ella sentía por mí fue cuando que se murió. Se murió. O sea, es como, güey, ¿neta? Ay, no, me da siempre que recuerdo esa historia se me hace como un así, pero está bien. Todo lo demás, todo lo que la imagen que dio Frida hacia todo el movimiento. Fíjate que yo nunca he ido a la Casa Azul, al Museo de la Casa Azul. ¿No? Nunca he ido. Y tiene unos jardines muy bonitos. Pero ya me dio curiosidad, me gustaría volver a ir ahora sí sabiendo de todo esto. Porque, pues es que cuando vas de niño nada más visitas una casa y dices como... Sigue con lo mismo. Chido, es una casa. También ¿Por qué no me llevaron a Kitsania? Es que no, llévenos a museos donde leas. Al papalote. Ay, no, díganles una biografía. Pónganles este podcast. Pues sí, esa fue la historia. Me pareció muy interesante. Conocía a grosso modo muchos factores, pero así me dio muchas cosas de las cosas de lo que leí. ¿Qué pasó con su primer novio? ¿La dejó después del accidente? Según las historias, las anécdotas, se fue a vivir a otro país. O sea, sí la dejó. O sea, después de eso, o sea, ella estaba convaleciente y él se fue a vivir a otro lugar. Y ella le hizo su autorretrato. Qué perro. Ok, pues bueno. Pues bueno, esa fue la historia de Frida Kahlo. Cuquita, cuéntanos tus redes, donde te encontramos y todo. En TikTok me encuentran como La Loca de las Plantitas y en Instagram me encuentran como Soy la Loca de las Plantitas y en el personal como de 1191. Jime ya le está doliendo su espalda, vean. Como Soy la Comadreja. Soy la Comadreja. Soy la Comadreja. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Sí. Y a mí me encuentran como Farfelug_look. Ya está arriba el primer episodio de The Next Top Upcycler. Acuérdense, estoy en una competencia de hacer upcycling, porque es lo que hacemos muchas personas, que es como reutilizar la ropa y crear unas nuevas prendas y darles nueva vida. Y estoy en una competencia a nivel mundial, porque somos 9 participantes de diferentes partes del mundo, que cada sábado van a subir un episodio con la historia de cada uno de nosotros y el proyecto que hacemos. Este sábado se subió el primer episodio y Jess Lee hizo como un trench coat, padrísimo. Está precioso. Tienen que ir a ver el episodio, todo está en inglés, pero les voy a subir una recapitulación a mi YouTube también, entonces por ahí estén pendientes y eso yo creo que es todo. Nos encuentran en Spotify. Síganos, y en YouTube como Modagrafías y en Instagram como Modagrafías Podcast. Pero por favor síganos, ahí sube Jime muchas imágenes sobre los capítulos, muchos datos curiosos extras, entonces esténse pendientes, síganos en la página de Instagram. Y comenten ahí las imágenes de que les gustó del episodio. Y eso es todo. Ay, 8M. 8am. 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 Y eso es todo, muchachos, por este episodio. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. XO. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Vivir es increíble. ¿Qué? Dejen. Bye.
Me sudaron las orejas, ¿eso es posible?